Bienvenidos a su programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Centro dedicado al estudio y divulgación de la doctrina de los espíritus, codificada y sistematizada por Allan Kardec. Bienvenidos una vez más a este domingo lleno de mucha alegría porque están ustedes con nosotros hoy. Estamos muy contentos de que estén una vez más con nosotros, agradeciendo que nos reciban en sus hogares. Los saludamos desde este espacio virtual de divulgación de la doctrina espírita, correspondiente al Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Muchas gracias por escucharnos con temas desde la visión, desde la óptica de la doctrina espírita, que nos enseñan a ser mejores seres humanos, mejores personas. Aquí, cada domingo, a las 5 de la tarde, desde su canal YouTube, Ceja Cartagena. Hoy tenemos un tema muy profundo, especial, como todos los temas que tratamos los domingos, porque son temas que conciernen al alma, a nuestro crecimiento, a nuestra forma de ser mejores espíritus, en proceso constante de crecimiento. El tema central es el suicida. ¿A dónde va? ¿Qué pasa con ese espíritu que atenta contra su vida? ¿Qué pasa con esas personas que cortan intempestivamente su vida a propósito, con voluntad, ¿no? Hoy estaremos con ustedes, Alexander Osorio Barone, y quien les habla, Axel Renals Turriago, sus anfitriones. Entonces, podemos ya hacer un breve recuento de lo que vamos a conversar en el día de hoy. El suicidio es uno de los flagelos terribles de nuestra sociedad. Sus cifras, si las vemos, son escalofriantes. Se da en todos los países, en todos los estratos, en todos los niveles, en socioeconómicos, ¿no? Sin distinción de género ni de raza. Es un mal que agobia a nuestra sociedad y que requiere de un trato mucho más sensible, mucho más preventivo por parte de nuestros líderes políticos y sociales, ¿no? Y una de las enfermedades más asociadas al suicidio es la depresión. Es una de las enfermedades más ligadas a este flagelo, ¿no? Es una enfermedad que en todos los tiempos ha estado la depresión y está presente en todos los países y en todos los estratos. Inclusive hemos conocido de artistas famosos que han caído en la depresión, de deportistas famosos. Hay un comentarista actual muy conocido, el Pirri, cayó en un proceso depresivo bien amplio, ¿no? Lo hemos conocido muy a fondo con sus expresiones por televisión. Y se suman así muchas personas, muchos enfermos depresivos anónimos. Son tantos los depresivos hoy día. O sea, hablamos de depresión porque es lo más cercano al suicidio, ¿no? Son las personas que caen en depresión, que algunos expertos llegan a afirmar que la depresión es la gran dolencia del siglo XXI. Entonces, algunas estadísticas nos hablan de que el 10% de la población mundial es depresiva. Sin embargo, si la persona, con lo que vamos a hablar hoy, si las personas que piensan suicidarse conocieran las consecuencias que la guardan a esos que cometen ese error, ¿no? Y supieran de los compromisos espirituales que se adquieren, sin duda no contraerían este compromiso, ¿sí? Pero lamentablemente muchos caemos por la angustia, por la desesperación y pasamos a dejarnos seducir por la idea de que la muerte va a cortar con esa lamentable situación que estamos viviendo, o que siempre es transitoria, ¿no? Siempre es transitoria, y que creemos que va a poner término a ese padecimiento, y es un gran error. Entonces hoy el espiritismo, con la enseñanza básica de la inmortalidad, nos trae ese aprendizaje para erradicar de nosotros la práctica errónea del suicidio. Cuando creemos que con la muerte nuestras inconformidades, nuestros sufrimientos se acaban. Hoy venimos, Alexander y mi persona, a hablar de este tema con las bases espíritas. El suicidio, que sin duda nos ha tocado alguna vez con un familiar, con un amigo, con un conocido. Entendamos un poco más sus consecuencias hoy. Veamos ahora
lo que nos dice la doctrina espírita respecto al suicidio, Alexander. Bienvenidos, Alcel, a todos, saludando a todos los que se van conectando en estos instantes a nuestra transmisión. Hoy domingo a las 5 de la tarde, como bien recordabas. Y vamos a hablar de este tema porque el suicidio, como bien lo explicabas, tiene cifras alarmantes en la actualidad que nos siguen y ha marcado tendencia de muerte a nivel mundial. Y Allan Kardec interrogó a los espíritus acerca de este tema, preguntó que si el hombre tenía el derecho pues de disponer de su propia vida. Esto lo vamos a encontrar en la pregunta 944 del Libro de los Espíritus. Y vamos a ver que los espíritus responden muy francamente a esta interrogante de Allan Kardec, diciendo de que solo Dios es quien tiene ese derecho. Y en cambio, por el contrario, el suicidio voluntario no es más que una transgresión a esa ley. Entonces nos deja ver esa respuesta que nos dan los espíritus, que es muy profunda, porque nos deja primero entender de que hay unas leyes a las que hay que obedecer, y que estas leyes, pues el soberano es quien dispone a través de sus mecanismos naturales de cuándo se debe cortar la existencia física, porque estamos hablando de la existencia física. Entonces, cuando esto sucede, pues estamos transgrediendo esa ley, y por ende van a existir unos efectos a esas transgresiones. Ante toda transgresión, pues ocurre una activación de la ley que debe frenar, porque ante todo hecho contrario a ella debe haber una corrección inmediata. Entonces, el suicidio es una transgresión a esta ley de Dios que ha establecido en el cuerpo humano, en la vivencia a través de las experiencias biológicas, mecanismos evolutivos que han tardado millones y millones y millones y millones de años en confeccionarse, en establecerse. Y el cuerpo físico hace parte de esos elementos que a través de grandes procesos de transformaciones, a través de procesos evolutivos bien coordinados, pues ha sido el elemento que se nos ha dado para vivir esas experiencias. Cada vez que atentamos contra él, pues estamos transgrediendo contra millones de años de evolución para alcanzar el mérito de renacer, encontrarnos en un cuerpo. Y entonces por eso una de las causales o efectos del suicidio es el vasto sufrimiento de aquel que voluntariamente se negó a la posibilidad de enfrentar las situaciones de la vida, de entender las situaciones que debía vivir, de asumirlas. Por eso Allan Kardec en todas sus siguientes preguntas aborda este tema y los espíritus responden, ¿no? De que aquel que voluntariamente se quitó la vida, pues simplemente no quiso asumir de manera con coraje los tropiezos, los óbices que representa el haber nacido. Entonces, simplemente ellos catalogan en la respuesta que le dan a Allan Kardec de que es una insensatez cuando el espíritu, nosotros los espíritus, nos quitamos el derecho, porque la verdad es que nos estamos quitando el derecho y la posibilidad de progresar a través de las experiencias. Algunas están marcadas por fuertes dolores porque son necesarios para el proceso evolutivo, pero que jamás están por encima de las fuerzas del ser. Entonces, los espíritus por eso dicen, si hubiese trabajado más, hubiese encontrado la ayuda para poder superar aquello que lo afligía. Es decir, que prefirió mejor sumirse en el infortunio, en el yo no puedo, en soy incapaz, esto es muy difícil, en vez de buscar los mecanismos. Y es lo que al final el espíritu se termina dando cuenta de que cometió un grave error. Y por eso los sufrimientos que más adelante, Alcel, vamos a estar tocando acerca de este tema. Sí, Alexander, como bien dices, en el libro de los espíritus es muy preciso en la respuesta que dan los espíritus superiores respecto al tema del suicidio, ¿no? Las preguntas que ahora bien dijiste
Inclusive la que puedo mencionar ahora, la pregunta 957, su respuesta es muy precisa en cuanto a las consecuencias del suicidio. Son muy diversas, no hay penas fijas, ¿no? Y en todos los casos siempre son relativas a las causas que ocasionaron ese suicidio. La ley se manifiesta, la ley divina se manifiesta según cada caso. Es consecuente al caso y tiene que ver con los atenuantes, con las circunstancias, con nuestra intención real, porque a veces no hay una intención real, que más adelante Alexander nos va a hablar de eso, no hay una intencionalidad en el suicidio, pero se comete, ¿no? Entonces depende de las circunstancias. Algunos de nosotros cuando nos suicidamos expiamos nuestra falta de forma inmediata en la subsiguiente encarnación, otros lo hacemos en otras encarnaciones arriba, pero todos lo hacemos en la existencia que viene. Vamos a resolver esta deuda con las leyes naturales, con las leyes divinas, ¿no? Que va a tener mucho que ver con esa vida que interrumpimos, porque la que estábamos viviendo era una vida que necesitábamos. Y si la interrumpimos de manera abrupta, pues en otra encarnación vamos a continuarla seguramente de forma más penosa, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña el espiritismo? Que la observación del mundo espiritual, el saber cómo están los que se suicidaron, en escuchar lo que ellos nos cuentan hoy día, es un efecto importante porque nos muestra las consecuencias del suicidio. O sea, que no siempre son las mismas, ¿no? Depende, como bien decía ahora, de las circunstancias, del estado, del medio que nos rodea, etc., ¿no? Sin embargo, hay digamos, un comportamiento muy común en todos los casos de la muerte violenta. Siempre que la muerte es violenta, hay algo muy común porque pues el espíritu está muy aferrado al cuerpo y hay un desprendimiento abrupto. Entonces va a ocurrir una consecuencia dolorosa y se vivirá lo que ahora más adelante Alexander va a explicar, ese proceso de turbación de manera mucho más complicada, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos ya a una avanzada edad, que tenemos unas consecuencias lógicas del comportamiento físico que se va agotando? Entonces el desprendimiento del cuerpo y del espíritu va siendo gradual, lento, ¿no? Y llega un momento en que a veces no es perceptible. Hay personas muy ancianas que han muerto de una manera dulce, tranquila, durmiendo. Eso quiere decir que hay un desprendimiento natural, gradual, pero cuando es abrupto, hay unas consecuencias. Y esas consecuencias hacen que a veces la persona que se acaba de suicidar sienta en la turbación espiritual que sea más prolongada, ¿sí? Y esa afinidad que existe entre el espíritu y el cuerpo hace que ella piense que aún se mantiene en el cuerpo. ¿Qué pasa? Que siente el cuerpo, experimenta el proceso de descomposición del cuerpo, experimenta qué pasa con el cuerpo, y eso es doloroso. Eso es una afectación moral muy fuerte en el mundo espiritual, ¿no? Entonces, ese estado puede persistir de acuerdo a nuestra capacidad de conciencia, puede persistir hasta el tiempo en que teníamos nosotros que vivir como encarnados. O sea, en ese momento se debería mantener la vida corporal hasta un periodo, pues hasta ese periodo se mantiene este proceso de turbación en el suicidio en muchos de los casos, ¿no? Entonces todo suicida, toda persona que se suicida enfrenta las consecuencias de su falta de valor, como bien explicaba Alexander ahora, ¿no? Y deberá expiar ese error de un modo u otro, tarde o temprano nosotros entramos en este proceso de expiación. Entonces así, algunos espíritus nos han contado, ¿no? En el mundo espiritual nos narran, y en el libro El cielo y el infierno hay unas narraciones precisas respecto a este tema. Narran lo muy desdichados que fueron de pronto en la tierra después de haber vivido una experiencia suicida. Es decir, ellos se sometieron a unas nuevas pruebas para intentar superar ese error, soportando con resignación algunos graves padecimientos, ¿no? Es decir, la vida siguiente, cuando nosotros queremos recuperar esa falta, aceptamos seguramente algunas posiciones terrestres que nos parecen dolorosas, pero que son necesarias. Entonces, en algunas de las pruebas consisten en una especie de apego a la materia, cuando esas personas que están muy aferradas al dinero, muy aferradas a una tierra, a un tesoro, ¿sí? Entonces,
Si pensamos bien, vemos que todas las filosofías sanas nos dicen que el suicidio es un error, porque no podemos disponer nosotros de nuestra vida, de nuestra oportunidad que nos ha dado el Creador, ¿no? Porque no somos libres nosotros de poder terminar unos padecimientos que están sirviendo para nuestro progreso, para nuestro crecimiento. Y es ahora entonces que viene el espiritismo, que es nuestra doctrina consoladora, a demostrarnos con el ejemplo de los que cayeron en este error, viene a demostrarnos que el suicidio no nos lleva a ganar nada, sino por el contrario, que perdemos mucho. Entonces el espiritismo nos enseña, no en teoría, sino con los hechos que presenta ante nuestros ojos de lo que ha pasado a otros espíritus. Entonces es grave el suicidio, ¿no? Entonces, Alex, ¿qué podemos nosotros, cómo podríamos nosotros prevenir el suicidio? Este es una cosa, un elemento bien importante y donde la doctrina espírita es consoladora frente a las situaciones que todos abordamos a lo largo de la experiencia. Porque, como bien explicabas, hay toda una serie de consecuencias, de efectos que se presentan en la vivencia de aquel que creyó, arrojándose a los brazos del suicidio, creyó apartarse de los problemas que aparentemente lo fustigaban en la tierra y creían que ahí todo acababa, que todo se diluía. Y al contrario, como bien explicabas ahorita, pues los efectos que se vuelven terribles para el ser que afronta o se enfrenta a aquella situación y que creyó haber escapado de una situación difícil para encontrarse con una 10,000 veces peor, porque frente a que deja todo un cuadro de dolor alrededor de los suyos, se va a enfrentar con todas aquellas situaciones de todo aquel mal que se produjo por el bien que dejó de hacer, de todas aquellas circunstancias que debió enfrentar y que no corrigió, la culpabilidad de haber transgredido la ley y los efectos naturales de las repeticiones de todo aquel acto cometido de transgresión. Entonces, todo esto se vuelve una suma de elementos de mucho dolor, como bien explicabas. Pero el espiritismo toma importancia porque viene a hacer claridad sobre esto y al establecer en el porvenir, al darnos el porvenir como expectativa, como realidad, ya no como algo figurado, ya no algo como de ese cielo que siempre a través de las religiones se nos establecía, pero que se volvía un poco abstracto. La doctrina espírita hace más concreta esta realidad y nos entrega el porvenir como una realidad sustentable a la que podemos todos nosotros comprender y extraer de que somos espíritus inmortales. Y dice el Evangelio según el espiritismo, estudiando el tema del suicidio y la locura, dice que cuando tenemos esta realidad, vislumbramos esta realidad, entonces aparece la calma y la resignación, que es la que nos enseña a mirar de un modo más espiritual y considerar desde un punto de vista más amplio las situaciones que vivimos en la tierra. Y entonces esa fe en el porvenir va a otorgarnos esa serenidad, esa calma, y eso es lo que realmente nos ayuda o nos otorga la posibilidad de enfrentar el suicidio, porque comprendemos que somos seres inmortales, que hay una relación más amplia con la vida, y entonces nos ayuda a enfrentar con más coraje que aquel que se aparta de ella, huyendo de las posibilidades de progreso que encuentra en la existencia. Entonces, el suicida, ¿qué está viendo? Está viendo que sus agonías en la tierra, sus sufrimientos, sus dolores, sus padecimientos no tienen fin. Entonces la doctrina espírita nos ayuda a encontrar de que lo que vivimos tiene una causa, hay algo que lo genera. Es decir, no es algo del acaso, no es una situación de castigo, sino que es una situación de reparación, de mejoramiento, de que a través de todas estas consideraciones vamos a ir encontrando la esperanza. Entonces, ¿qué es lo contrario a lo que arroja la incredulidad?
porque la simple duda acerca de ese porvenir y teniendo en consideración las ideas materialistas, son los más grandes instigadores hacia el suicidio, porque eso engendran cobardía moral, la cobardía para enfrentar la existencia. Entonces, ¿qué se necesita? Coraje. ¿Qué nos da coraje? La certeza de la inmortalidad, de que realmente vamos hacia un mundo donde vamos a recoger todas las transformaciones morales que hayamos hecho aquí en esta experiencia y que vamos a tener muchísimas más experiencias. Entonces, la vida se contempla desde un ángulo y desde un punto de vista mejor, porque las cosas se consideran en su orden real. No se sobredimensionan, sino que se le dan el contenido real, llenando de esperanzas al ser, de esperanzas en el porvenir. Entonces, la propagación de las ideas materialistas es lo que hay que combatir y el espiritismo está encargándose de eso a través de todo este trabajo que estamos haciendo aquí, de incentivar la creencia en la inmortalidad, pero no como una creencia vana o sutil, sino a través de lo que había dicho Axel hace un momento, porque ya es palpable a través de los efectos que la mediunidad nos deja ver, de las comunicaciones de los espíritus, de aquellos que se fueron, de aquellos que vienen a narrarnos sus sufrimientos y de aquellos que vienen también a narrarnos los esfuerzos que hicieron y las dichas que alcanzaron a través de la perseverancia en las realizaciones que tenían que efectuar en la tierra cuando estaban encarnados. Sí, Alexander, eso que dices es relevante porque si nosotros llevamos una vida materialista, llena solamente de sensaciones y alimentamos lo sensorial, no estamos dándole capacidad a la parte espiritual de crecer. Vamos a tener vacíos que cuando lleguen las contrariedades no sabremos cómo afrontarlos y pensaremos entonces que a nivel material, cortando la vida, acabamos con el problema. Entonces, podemos hablar de cifras, que son las que en el principio hablamos de escalofriantes, ¿no? Miren, cada año casi 1 millón de personas se quitan la vida. Voluntariamente se la quitan, de acuerdo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y es la segunda causa de muerte entre quienes tienen entre 15 y 30 años. La segunda causa de muerte en el mundo. O sea, es un fenómeno alarmante. El suicidio es global, que no afecta solamente, que creemos, ¿no? Que eso es en Suiza, que eso es en Japón, que eso es, no afecta únicamente a países de alto ingreso, no. Ellos encabezan la lista, sí, es verdad, pero por ejemplo, países como Polonia, es un país, aquí tengo el dato, ¿no? Es un país de 40 millones de habitantes que tiene una tasa de suicidio del 16.6% de cada 100 personas, 100.000 personas, perdón. O sea, de cada 100.000 personas, el 16.6% en Polonia se suicida. Ucrania, por ejemplo, nos dice aquí que aunque ha disminuido la tasa de suicidios en ese país, todavía se encuentra entre los países con más alto índice de suicidio. La mayoría atribuidos a personal del ejército. ¿Qué les parece? Porque es donde hay más disciplina, más exigencia, más sufrimiento, ¿no? Sudán, por ejemplo, dice aquí, un promedio de 23 hombres y 11 mujeres de cada 100.000 habitantes decide quitarse la vida en Sudán. En Bielorrusia nos dice que cerca de 2.000 personas se suicidan cada año, especialmente en las zonas rurales y las pequeñas ciudades, no ni siquiera en las grandes urbes, sino en las pequeñas ciudades. Y para cerrar este tema de las estadísticas por año, por países, vemos aquí que en Japón es uno de los países donde hay un país muy desarrollado, ¿no? De los más desarrollados, hay un alto índice de suicidios, hay una lucha permanente con el tiempo que se ha dado en los suicidios. Entonces, los números nos dicen que una persona se suicida cada 40 segundos. Ni siquiera pasa un minuto, sino cada 40 segundos hay en el mundo un suicidio, ¿no? Es un problema de casos de salud pública mundial, ¿no? Según la expresión de un espíritu que lo dice en el libro Después de la muerte de León Denis, nos dice así esta frase, ¿no? Nos dice: el suicida no rehuye el sufrimiento, sino para encontrar la tortura. ¿Qué les parece? Esto me quedó grabado porque, o sea, no huimos al sufrimiento, sino que caemos peor
en un proceso de tortura que nosotros mismos nos causamos. Entonces, lo cierto es que cada uno de nosotros tiene unos deberes que cumplir en la tierra, una misión, algo vinimos a hacer. No podemos interrumpir eso, ¿sí? Tenemos unos sufrimientos que soportar porque estamos aprendiendo de efectos de errores pasados para nuestro propio bien. Entonces, esos sufrimientos que nos llegan, esos padecimientos que a veces no entendemos por qué, son precisamente para nuestro crecimiento, para nuestra elevación. Entonces, tratar de sustraernos de ello, quitándonos la vida, de liberarnos de los males terrenos, ¿no? Antes de un término señalado, porque tenemos un pedido señalado para cumplir en esta encarnación, es sin duda violar la ley natural. Y toda violación a la ley natural supone una reacción. Hay una reacción a una acción. Y esa acción, entre más errática sea, más fuerte será la necesidad de reparar, ¿no? Entonces el suicidio no nos libra de ningún sufrimiento físico. El espíritu, él continúa ligado a ese cuerpo carnal que creía haber destruido. Sufre, como explicábamos hace un instante, lentamente todas las fases de la descomposición y las sensaciones dolorosas se multiplican porque el tema es moral, ¿sí? No es físico, es moral. Y lejos de que se abrevie nuestro padecimiento, se prolonga, ya dimos hasta dónde, ¿no? Hasta donde debimos haber nosotros estado encarnados. Entonces, ese malestar de la turbación que ya ahora pasa Alexander a explicar, persiste durante mucho tiempo, después de la destrucción de la envoltura material que es nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, nos será preciso a los que nos suicidemos afrontar de nuevo los padecimientos a los cuales creímos escapar, ¿no? Con la muerte no escapamos. Y que el pasado nuestro necesitaba vivenciar, necesitaba vivir, ¿no? Entonces, deberemos soportar así en quizás la vida que llevábamos antes, pero en peores condiciones. Volver a andar paso a paso el camino sembrado muchas veces de obstáculos, y para ello tendremos que sufrir una encarnación seguramente más penosa, aún más penosa que aquella que estábamos nosotros, de la que estamos huyendo, ¿no? Entonces el espiritismo, a través de testimonio, como bien nos indicaba Alexander ahora, ¿no?, de muchos que ya cayeron en el error, nos pone en evidencia que el suicidio es una salida falsa, equivocada. Estas comunicaciones nos enseñan, es la consolación que Alexander comentaba, ¿no?, nos enseñan los efectos de la equivocación, ¿sí?, que nosotros nos muestran esos cuadros desgarradores, donde nos muestran imágenes, pero que son nefastas, ¿no?, de lo que se sufre en el mundo espiritual cuando tenemos estos intentos de acabar con nuestras vidas. Entonces, viene la educación. Los posibles suicidas necesitan educarse en un resultado real de eso que ellos pretenden que se van a liberar. Por eso es que es bueno que entendamos este momento de turbación que vivimos, ¿cierto, Alexander? Que tú nos puedes explicar a todos cómo podemos explicar este especial momento de turbación. Sí, Axel, es bueno recordarlo porque nos ayuda a comprender en la relación del sufrimiento frente al suicidio. Y no es que estemos haciendo una apología, sino que al dolor o al sufrimiento, ¿no? Es que es lo que se produce fruto de haber transgredido la ley. Pero todos enfrentamos el proceso al abandonar el cuerpo físico de la turbación. Porque si así al nacer hay un proceso de turbación para el espíritu, que al unirse molécula a molécula al periespíritu para ir a darle forma al cuerpo humano con las características que se le imprimen al nacer y que están acorde a las necesidades propias del espíritu, este mismo instrumento, el periespíritu, tiene que deshacer esos lazos y que se van a deshacer, deben deshacerse según la ley, de una forma natural. Entonces, es decir, mientras dure la vitalidad de ese cuerpo que ha sido preparado por todo una planeación espiritual
de grupos de espíritus que oraron, que quisieron ayudarnos para que se diera el proceso del nacimiento. De la misma forma, pero ahora de manera inversa, es decir, que los lazos se van a ir soltando paso a paso a medida de que el espíritu, pues, la vitalidad se le va desgastando. Entonces, cuando ocurre de forma violenta, ¿qué va a pasar con el espíritu? No se encuentra. Entonces, en todo este proceso se llama turbación porque es como un momento de que no existe una lucidez de qué está ocurriendo. Entonces, muchos espíritus, entre más avanzados son, pues este proceso es más rápido y casi imperceptible. Pero cuando se es muy apegado a la materia, cuando hay los efectos de la materia son tan grandes, a nivel psicológico del ser, obviamente están creando a nivel energético, para decirlo de alguna forma, está creando un valor, una cantidad, una fuerza. Y para el suicida, pues esta vitalidad, como ya se lo había mencionado en un momento, es amplia. El cuerpo físico debía vivir un tiempo, entonces los lazos que debían soltarse de manera natural están viéndose interrumpidos de una manera abrupta, violenta. Por lo tanto, encuentra el espíritu en un estado de no reconocer cómo está, qué está sucediendo, qué está pasando, cayendo en un vacío, viéndose reflejada la circunstancia dolorosa en la que se propinó aquella situación que abortó la vida. Entonces, si fue un disparo, entonces las repeticiones de aquella situación, y todo este fenómeno se va a presentar ante sí de una manera dolorosa, porque se le va a repetir y se va a repetir y se va a repetir, a la vez de aquellos que pudieron estar ocasionando procesos obsesivos para que este otro se produjera aquella situación lamentable. Entonces, van a acompañar también el proceso de descomposición y emitir toda una serie de fluidos sobre aquel cuerpo que no se ha disgregado aún, y va a vivir toda una serie de situaciones que no queremos narrar aquí, pero que sí queremos que se pueda estudiar a través de las diversas literaturas que ofrece el espiritismo para poder ampliar este tema, porque podríamos quedarnos aquí un buen rato tratando estas circunstancias de mucho dolor para aquel que simplemente se arrojó a estas situaciones. Estamos frente a aquella situación donde el espíritu fue consciente, planeó, estructuró el quitarse la vida. Porque vemos casos que ya había planteado antes, pudo ser en un estado de locura, en un estado de embriaguez, exceptuando esos casos que tienen sus atenuantes naturales, pero aquellos casos en los que se planeó, se dibujó, se hizo todo el croquis de la situación que se iba a realizar y se hizo en estado consciente entre comillas, pero que la persona tomó la decisión de apartarse de la vida física, ese proceso de turbación se hace doloroso. No es porque la turbación duela, sino que es aquello que el espíritu se causó ese autocidio, aquello que se planeó. Entonces, por eso desde este punto de vista, estamos invitando a que las personas, estos audios se compartan, se distribuyan, porque muchas personas están necesitando la orientación necesaria, el apoyo para alcanzar la fe. Porque los espíritus nos dicen que es a través de la ociosidad, a través de la falta de fe y a través de la saciedad, el espíritu estar saciado, o estar ocioso, o estar falto de fe, cayendo en depresiones, como ya bien lo anunció Ansel, se arroja al suicidio. Entonces vemos, Ale, con esto que acabas de comentar, que la profundidad de la realidad del ser inmortal. Nosotros somos espíritus inmortales. ¿Y el suicida qué pasa? El suicida lo que hace es que se encuentra y se enfrenta y se estrella contra esa realidad de la inmortalidad. Una vez consume el acto, consuma el acto del suicidio, se encuentra con él mismo, ¿sí? Encuentra que con más lúcido que nunca, reviviendo las escenas de su muerte, como explicaba Alexander ahora, ¿no? Que se repiten una y otra vez de manera pues, que no podemos definir ahora el tiempo, ¿no? Cada quien tendrá el tiempo de acuerdo a sus merecimientos.
Pero en esta parte me gustaría leer un conocimiento que nos entrega Juana Ángelis en este libro Después de la Tempestad, ¿no? Un libro muy profundo respecto al tema. Juana Ángelis nos dice aquí en este libro, vamos a leerlo textualmente, dice: los suicidas que despedazaron su cráneo en embestidas de odio contra la existencia reencarnan perturbados por la idiotez, sordomudez, conforme a la parte del cerebro afectada, o por las hidrocefalias o mongolismos. ¿Qué les parece? Es que tiene toda la lógica, ¿no? Si yo he destruido perispiritualmente, porque cuando yo afecto mi cuerpo, afecto mi perispíritu. Y el perispíritu mío es el que me acompaña en mi próxima reencarnación. Entonces, si tengo destrozado el cráneo, si lo he despedazado con mi intento de matarme, porque nadie se muere, ¿sí? Nadie muere a nivel espiritual. Entonces vendremos en la próxima existencia con secuelas en mi parte craneal. Y por eso lo dice ella aquí, ¿no? Idiotez, sordomudez, conforme a la parte del cerebro afectada por hidrocefalias o también por mongolismos. Eso no quiere decir que cada vez que vemos una persona con problemas de este tipo, no, ellos se suicidaron. No, cada quien tiene su historia espiritual, ¿no? Pero ella nos da una idea de lo que podría pasar con lo que hacemos con nuestro cuerpo. Y también nos dice: los que intentaron ahorcarse o se ahorcaron, ¿no?, reaparecen con procesos de la paraplegia infantil. Paraplegia es cuando una parte del cuerpo queda inmovilizada, ¿no?, paralizada. Y tiene alguna funcionalidad digamos, fuera, congelada. Eso, al ahorcarse, nosotros repercutimos sobre todas nuestras partes del cuerpo, ¿no? Dice: los ahogados padecen enfisema pulmonar. Los que de alguna forma destrozaron a tiros el corazón retornan bajo el yugo de cardiopatías congénitas, irreversibles y dolorosas. Los que utilizaron los tóxicos, tomaron venenos, vuelven bajo el tormento de deformaciones congénitas, que las vemos, ¿no? Hay personas que vienen de nacimiento con problemas gástricos, con ligaciones en los intestinos y tienen asfixia respiratoria, nos dice Juana Ángelis, o úlceras gástricas, duodenales y cánceres devoradores. Y dice Juana Ángelis también aquí, dice: los que despedazaron el cuerpo en fugas espectaculares recomienzan victimizados por atrofias, deformaciones, limitaciones punzantes en que aprenden a valorizar la grandeza de la vida. Entonces vemos, esto no es por asustar a nadie, ¿no? Es la realidad espiritual que nos enseña esta mentora Juana de Ángelis. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo si atentamos contra él en la próxima encarnación? Eso va a tener unas repercusiones. Entonces, si me ahorco, si me disparo, si me apuñalo, si me desgarro mi sangre, me desangro, todo eso tiene consecuencias que van a aparecer en mi próxima encarnación o en mis próximas reencarnaciones. Entonces vemos que bajo este aspecto hay espíritus que son recurrentes. ¿Por qué somos recurrentes? A ver, esa explicación nos da también Juan Ángel en ese libro. Ella nos explica que, bueno, nos dice la realidad: nosotros como espíritus no transformamos nuestra forma de pensar al desencarnar. Seguimos pensando igual. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al mundo espiritual con ese pensamiento, ese error de que hemos acabado nuestra vida de una forma y pensamos que el sufrimiento se congela de esa forma, lo cercenamos de esa forma. Y si reencarnamos de manera inmediata, tenemos muy encima nosotros esa necesidad de poder terminar nuestras vidas de esa forma. Y por eso somos reincidentes a veces, porque volvemos de inmediato y mantenemos aún repercusiones de nuestras vidas pasadas. Bueno, es un tema muy extenso, como decía Alexander ahora, pero es propio, el tiempo nos agobia, ¿no? Y es bueno ir ya concluyendo el tema. Alexander, por favor. Sí, Axel, es muy importante todo esto que has marcado, porque es la realidad del espíritu. Todo acto de transgresión de la ley, como lo dicen los espíritus, tiene sus consecuencias, porque solo Dios, que establece las leyes, es quien puede tomar decisiones sobre lo que Él crea, sobre lo que se desarrolla. Nosotros somos beneficiarios de su amor. El cuerpo es un beneficio del amor de Dios, que representa para su criatura las experiencias necesarias con las cuales alcanzamos estados luminosos, donde podemos
tener otras experiencias y alcanzar la felicidad. Entonces, transgredir la ley no es más que nos ponen en condiciones de debilidad, de falta de coraje y de fe, porque la fe es la única que nos otorgará los mecanismos sustentables de la vida. La fe en el porvenir, la fe de aquel que confía, la fe de aquel que cree, la fe de aquel que se alimenta a través de la esperanza, de levantarse todos los días confiado en que hay un Dios Padre amoroso que ha entregado todos los recursos disponibles para que su criatura se desarrolle. Algunas veces en la pobreza, otras veces en la opulencia, otras veces bajo circunstancias de dolor, otras veces bajo circunstancias todas que parecen realizarse sin obstáculo alguno, pero todas ellas son el mérito del Espíritu, todas ellas son las necesidades del Espíritu, todas ellas y cada una están acopladas a que son lo mejor para el Espíritu. Sea cuales fueren las circunstancias, estamos respondiendo a situaciones de nuestro pasado, de nuestras vidas anteriores, en las que en algunas veces hemos acertado, otras hemos errado, y aquellas en las que ha aparecido la equivocación, pues Dios permite que a través de los procesos de reencarnación se puedan reparar estas circunstancias anómalas en el ser. Cada vez que tomamos una decisión, estamos afectando a otras personas. Y cuando a través del suicidio afectamos a muchas personas, porque no solamente es la vida del que se la quita, sino de todas aquellas esperanzas y de todo aquello que rodea los familiares, los hijos, los parientes más cercanos, los amigos. Todo este ambiente se ve enrarecido. Por lo tanto, es en relación a ello el sufrimiento del ser que se aparta de la vida. Entonces, el espiritismo está en contra de todo aquello que atenta la vida. Por eso no a la eutanasia, no al aborto, no al suicidio, porque creemos en la vida. El espiritismo es pro vida y defiende la vida en todas sus formas. Y estamos aquí invitándolos a todos a defenderla, a enviar todas y compartir cada una de estas charlas, estas conversaciones que tenemos aquí a través de Luces para el Alma, para que muchas personas puedan encontrar en la doctrina espírita el combustible necesario para elevarse por encima de las circunstancias, por muy difíciles que éstas se puedan presentar, por muy difíciles que éstas se puedan manifestar en nuestra experiencia actual. No podemos abandonar este tributo a la vida, no podemos abandonar por ningún instante la posibilidad que representa el estar encarnado. Pero el tiempo de hoy se nos ha ido como todo el tiempo, porque es inexorable. Y entonces agradecemos a todos ustedes su compañía, agradecemos a cada uno el momento en que se disponen a estar con nosotros. Muchas gracias y nos vemos entonces en otra programación de este programa de Luces para el Alma. Recuerda, hay alguien que está buscando luces para el alma. Hasta una próxima oportunidad.